Vamos a explicar lo referente a la representación de vectores. ¿De qué manera se pueden representar los vectores? ¿Sí? Recuerden en sesiones anteriores que hay tres formas de representar los vectores, que una vendría siendo mediante su magnitud y ángulo de inclinación, o de ubicación, o de desplazamiento, ¿no? Otra es mediante sus puntos cardinales y el otro vendría siendo mediante componentes rectangulares. Es bien importante que nosotros conozcamos de qué manera se pueden representar los vectores, y para eso tengo que ver o recordar el concepto de vector. El vector vendría a ser una representación gráfica de una cantidad vectorial. ¿Sí? Recuerden que no todas las cantidades, no todas las mediciones se pueden representar mediante vectores. ¿Para qué me sirve representar una cantidad vectorial mediante vectores? Para poder facilitarnos el análisis que podamos tener en una situación física. El análisis cuando está involucrado desplazamientos, cuando está involucrado fuerzas, etc. Entonces, cuando hay una situación física, es mucho más fácil, en algunos casos, en algunas mediciones, verlos mediante vectores, así lo puedo visualizar y puedo hasta poder ayudarme o facilitar mi análisis. Entonces hay tres maneras de representar vectores, ¿sí? Y los vectores, como ya hemos dicho, es una representación gráfica de una cantidad vectorial, ¿sí? Nos vamos con la primera representación, mediante su magnitud y ángulo de desplazamiento. También a ese ángulo de desplazamiento le podemos llamar ángulo de inclinación o de ubicación de ese vector, ¿sí? Entonces, esta es una manera de representarlo. ¿Cuándo me va a ayudar a poder conocer o el saber cómo representarlo? Porque va a haber ocasiones que en alguna publicación o cuando yo quiera representar una cantidad vectorial y que todos puedan conocerlo sin necesidad de dibujar el vector, pues son diferentes maneras. Entonces, cuando yo tenga esta manera de cantidad vectorial, yo poderlo identificar mediante un vector, ¿sí? Eso es lo que me va a ayudar. Que tengamos una cantidad vectorial en una publicación, puede estar expresada de esta forma y yo conocer cómo puedo dibujar esa cantidad vectorial mediante su magnitud y ángulo de desplazamiento, de inclinación, de ubicación, ¿sí? Hay otras maneras, entonces es bueno conocer de qué manera podemos representar un vector, o si en dado caso tenemos la imagen del vector, yo puedo representarlo de esta manera para poder yo manipular la situación física. Muy bien, entonces cuando hablamos mediante su magnitud y ángulo de desplazamiento, vamos a tener esta forma, ¿sí? Donde yo estoy poniendo A como nombre del vector, pero puede ser el vector B, el vector fuerza, ¿sí? Pero aquí hay algo muy importante. Cuando hablamos de vector, tiene que tener una rayita aquí encima, o hay que ser la letra en negritas, o también en algunos casos podemos representar, si se llama el vector B, con una pequeña figura arribita. Entonces podemos hacerlo o verlo de esta forma y me dice que es una cantidad vectorial. Cuando yo tengo, por ejemplo, esta letra, que también es una letra, perdón, no me dice que es vector, sino que es las veces que contiene la unidad de ese vector o la magnitud, ¿sí? Cuando hablamos de magnitud en matemáticas es un valor, ¿sí? Es un número. Entonces, viene siendo un número y me representa que todo esto es una cantidad vectorial, ¿sí? Entonces es la forma de representar los vectores, ¿sí? Muy bien, entonces de esta manera lo vamos a observar. Cuando tengamos un número, ¿sí? Por supuesto que son mediciones y recuerden que debe tener su unidad. Tenga un número con su unidad y un ángulo, entonces yo puedo representar, o antes que nada, esto me indica que es una cantidad vectorial, ¿sí? Donde yo puedo identificar la cantidad vectorial de diferente manera, F1, fuerza, peso, como ustedes quieran identificarlo. Yo lo identifiqué con A para cuestiones explicativas. Entonces, cuando yo tenga un número con su unidad y un ángulo, ¿sí? Entonces es una cantidad vectorial. Entonces, me dice que esta forma, ¿sí? Y acuérdense que puede ser otra letra, como se identifica el vector, o F1, o después lo vamos a manejar diferentes maneras de cómo representar vectores.
¿sí? Con este segmento, entonces se llama el vector A, el vector B, el vector F, ¿sí? Entonces se llaman vectores. Esto me indica que es una cantidad vectorial. Esta letra me indica que es la magnitud o veces que representa la unidad. ¿Qué quiere decir? Si tengo 2 metros, 80 grados, entonces 2 metros. ¿Cuál es la unidad de un metro? Entonces sería 2 veces la unidad. Si es 0.5 metros, entonces sería la mitad de la unidad. Eso es lo que me representa este número. Y el ángulo sería el ángulo de ubicación, que en su caso sería la dirección. Este sería el ángulo de ubicación. Dirección o ángulo, vamos a poner desplazamiento. Desplazamiento de inclinación o de ubicación, pero lo vamos a conocer que es la dirección del vector. Ese ángulo me representa la dirección del vector. Muy bien, aquí tenemos un vector dibujado. Cuando nosotros dibujemos vectores, se recomienda que nosotros tengamos referencias, y por lo general vamos a tener planos cartesianos. Recuerden que el plano cartesiano es una referencia, ¿sí? Que puede ser en este caso un plano XY, o puedo poner otro plano que sería otro eje, perdón, que sería el eje Z. Entonces ya tendríamos un plano de 3 dimensiones o de 3 ejes. Muy bien, entonces dibujamos el vector, ¿sí? O tenemos un vector, ¿sí? Ahorita vamos a explicar cómo lo dibujamos. Aquí tenemos un vector. Siempre el vector vamos a iniciar de un punto de aplicación, que en el plano cartesiano el punto de ubicación, de aplicación, perdón, sería en el origen, ¿sí? Si es un vector, si lo vamos a representar en un plano cartesiano. Cuando es una serie de vectores, pues ya más adelante lo vamos a ver, que podemos ir haciendo pequeños planos cartesianos en todo el sistema. En este caso, tenemos que tener el vector un punto de aplicación. Aquí lo tenemos, ¿sí? Siempre va a ser el origen cuando tengamos que dibujar uno o representar un vector. Muy bien. Acuérdense que la A, que sería este número que está aquí en la representación, sería la longitud de este vector, ¿sí? Dependiendo de la unidad, pues es lo que vamos a tener: 2 metros, 20 kilómetros por hora, 7 millas, no sé, lo que tengamos aquí en el representado el vector. Lo que es la dirección es el ángulo de ubicación del vector, ¿sí? Pero iniciamos en este eje, ¿sí? Entonces aquí partimos para poder ubicar y dibujar el vector de acuerdo al ángulo de la representación. Se va a colocar en este eje, ¿sí? Haz de cuenta que el tapón vendría siendo la punta del vector. Recuerden que el vector, para ser vector, tiene que tener una punta de flecha, ¿sí? Entonces eso me va a indicar la punta de flecha en el sentido. Entonces, si nosotros tendremos este vector, lo ponemos aquí en esta posición para poder ubicar ese vector en el plano cartesiano, ¿sí? Siempre va ubicado en esta posición, inicialmente, ¿sí? ¿Qué ángulo es el que vamos a usar para el ángulo de ubicación? Sería el ángulo que me indique aquí. Entonces siempre el ángulo va a ser en contra del amanecer del reloj. Entonces, si me dice 50 grados, entonces se va a abrir 50 grados. Si me dice 150 grados, entonces se va a abrir 150 grados, y donde quede lo voy a dibujar el vector, ¿sí? Así es como se representa el vector mediante su magnitud y ángulo de ubicación, o ángulo de inclinación, o ángulo de desplazamiento. Siempre en contra del amanecer del reloj, pero siempre partimos de este eje, en contra, ¿sí? Por supuesto que nos apoyamos en transportadores, ¿sí? Entonces ahí ubicamos ese vector como me indica. Entonces es la manera de ubicar los vectores mediante su magnitud y ángulo de inclinación o desplazamiento, ¿sí? Voy a ver un ejemplo de cómo ubicamos ese vector, ¿no? Tenemos el ejemplo número 1 de ubicar esta cantidad vectorial. Entonces, tenemos que identificar cómo está representado ese vector. Esta es una cantidad vectorial que lo vamos a dibujar, ¿sí? Hay ocasiones que vamos a tener el dibujo y hay que pasarlo a su representación vectorial de ese vector. Muy bien, entonces aquí tenemos el vector F.
tengo una magnitud o la longitud del vector son 60. La n tengo que ubicar ya las unidades, que la n vendría siendo newtons, ¿sí? Es la unidad de newton. Y el ángulo de ubicación es 35 grados. Entonces, vamos a ubicar el vector. Aquí tenemos el vector. Para poder dibujarlo en el plano cartesiano, acuérdense que el ejemplo es dibujar el vector que me representa esta cantidad vectorial. Al momento de representarlo así, yo sé que es una cantidad vectorial y la puedo representar mediante un vector. Entonces nos apoyamos en el plano cartesiano. Este vendría siendo un sistema coplanar. Nos ubicamos en esta parte y vamos a abrirnos 35 grados en contra del amanecer reloj. Entonces, checamos el transportador, ¿sí? Y observamos 35 grados, que sería este, ¿sí? Serían los 35 grados en contra del amanecer reloj. Entonces, aquí tenemos el vector 35 grados y dibujo donde quedó, ¿sí? Ahí lo tenemos. Le ponemos punta de flecha porque recuerden que los vectores deben tener punta de flecha. Si yo no le pongo esta punta de flecha, no es un vector, porque los vectores deben tener magnitud o veces que contienen la unidad, dirección, que será el ángulo de ubicación, partiendo de aquí, el ángulo donde está el vector partiendo de ahí, en contra del amanecer reloj, esa es la dirección, y el sentido es la punta de flecha. Entonces yo no puedo decir que es un vector, un segmento, para que tengan mucho cuidado y que ustedes ubiquen su punta de flecha, porque la punta de flecha me dice el sentido de ese vector, ¿sí? Muy bien, entonces recuerden que lo abrimos en contra del amanecer reloj, ¿sí? Le voy a poner, no quiere decir que esta flecha es un vector, sino que abrió en contra del amanecer reloj. Entonces mi dirección sería este ángulo, 35 grados. La magnitud o longitud del vector son 60 newtons, pero hay que identificar cómo se llama el vector. Recuerden que este valor vendría siendo el valor del vector. Entonces el vector f, entonces sería f igual a 60 newtons, junto con la unidad. Recuerden que son mediciones, ¿sí? Entonces, si se fijan, yo no puse el segmento. ¿Por qué? Porque ya les estoy diciendo que el vector es este vector rojo. Pero la longitud de ese vector, o las veces que cabe la unidad, son 60 veces. Entonces, f igual a 60 newtons, ¿sí? Entonces, este vector me representa esta cantidad vectorial. Entonces, ¿para qué me sirve? Pues a lo mejor para hacer un armado de diferentes vectores y poderlos encontrar un vector resultante de una situación física que quisiera encontrar qué sucede con ciertas fuerzas que están actuando al mismo tiempo en una estructura y yo quiera ver la tendencia hacia dónde se va. Entonces, este vendría siendo una forma un ejemplo, perdón, de representación de vectores. Tenemos otro ejemplo, el ejemplo número 2. Si se fijan en las referencias que estamos manejando, por lo general no ponemos divisiones, ¿sí? Entonces, en la referencia, para que no se vaya cargando los diagramas vectoriales. Entonces, por eso no acostumbro ponerle divisiones, ¿sí? Que los números negativos, los números positivos en X, positivo y negativo en Y. Entonces, eso no lo estamos poniendo. Tenemos otro ejemplo, tenemos el vector B. Esta rayita me indica que es vector. Tiene una longitud, o las veces que entra la unidad es metro de 85.3. Y este es el ángulo de ubicación. Entonces, volvemos. Acuérdense que lo que estamos haciendo es dibujar el vector de esta cantidad vectorial. Entonces, nos empezamos así, en esta parte, en contra del amanecer reloj. Entonces, va a ser en contra del amanecer reloj lo que es el giro. Entonces, vamos a tener que este vector se debe moverse 150 grados, se va a mover 90 grados y quedaría 60 grados más. Entonces, sería 90 más 60 para que me den los 150 grados. Ya checamos aquí con lo que es el transportador, ¿sí? Y checamos 60 grados, ¿sí? Más o menos queda 60 grados de aquí hasta acá, quedaría en esta parte, ¿sí? Entonces, les recomiendo a ustedes que utilicen instrumentos de medición. Recuerden que es un vector
y vamos siempre el vector, vamos a ubicarlo que sale del origen, ¿sí? Ya tenemos el vector. Aquí iniciamos, recuerden, para ubicarlo 150 grados. Por lo tanto, vamos a tener que este se llama vector B, con una magnitud de 85.3 metros. Y la dirección vendría siendo este ángulo, que está aquí, de 150 grados. Es el ángulo de ubicación de ese vector, ¿sí? Entonces, esta cantidad vectorial yo la puedo representar mediante un vector en un plano cartesiano, en una referencia XY, de esta manera, ¿sí? Tenemos el ejemplo número 3, es otra cantidad vectorial. Fíjense, tiene la forma, entonces tengo las veces que entra la unidad en ese vector es 0.9, entonces es menos de 1 newton, entonces 0.9 newtons con un ángulo de 300 grados. Entonces nos vamos para ubicar el vector, la magnitud 0.9, recuerden, aquí está el vector, punta de flecha, lo ponemos en esta posición, en contra de la manecilla del reloj, ¿cuánto? 300 grados. Entonces sabemos que este cuadrante son 90 grados, otro cuadrante son otros 90 grados, entonces llevo 180 grados, ¿sí? Otro cuadrante son 270 grados, entonces de aquí hasta aquí en contra del manecilla del reloj llevo 270 grados, entonces ¿cuánto me faltan? 30 grados más, entonces voy a abrirme 30 grados. Recuerden usar el transportador, vamos a manejar así, sería el vector así, de esta forma. La punta de flecha no se les olvide, si no ya no les deja de ser vectores, siempre sale del origen para poderlo dibujar. Entonces lo que es la longitud del vector sería 0.9. ¿Cómo se llama el vector? F1. Entonces hay que respetar cómo se llama. F1 igual a 0.9 newton, ¿sí? Y el ángulo de ubicación, o la dirección también se llama, sería el ángulo que está de aquí hasta aquí. Este ángulo es el ángulo de ubicación o también la dirección. Es el ángulo de ubicación de ese vector. Si tuviéramos, jóvenes, un ángulo mayor a 360 grados, recuerden que todo el giro es 360 grados, yo tengo que seguir. Si fuera, no sé, 400 grados, entonces sería 90 más otros 90 van 180, más otros 90 270, más otros 90 360. Entonces me faltarían 40 grados y es para poder dibujar el vector.